Buenos días. Esta es una clase del curso Capacitación en el manejo de base de datos para el estudio de las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario, y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy veremos bases de datos que tienen información sobre productos químicos o pequeñas moléculas. Bueno, a continuación, comenzando con una de las bases de datos sobre información sobre productos químicos, veremos la base de datos PubChem que desarrollaremos en toda su profundidad. Veamos una aplicación. Este esquema ya lo hemos utilizado, este es un esquema que muestra relaciones entre vías metabólicas del metabolismo de humano y otras especies. Acá tenemos resaltada la vía glucolítica, que es un conjunto de reacciones que transforman la glucosa en piruvato. Y a su vez esta vía se relaciona a través de compuestos, como la glucosa 6-fosfato con la gluconeogénesis, la interconversión de hexosa, glucogenogénesis y glucogenólisis. Pero bueno, a modo de introducción, como para utilizar la base de datos, vamos a centrar nuestra atención en la glucosa porque deseamos conocer información al respecto. La base que vamos a tratar no es la única que tiene información sobre compuestos químicos y de hecho está vinculada con otras bases de datos, pero veremos que siempre cada base aporta alguna información adicional. Desde un navegador, para ingresar a la base, desde un navegador de internet, escribimos su dirección https://pubchem ncbi.nih.gov y acá accedemos a la base. En esta ventana pondremos la búsqueda, la sustancia que estamos buscando. Tenemos varias opciones acá. Acá un dato importante, la base PubChem se nutre de información provista por diferentes fuentes. Acá dice el número de fuentes y acá se puede ver las fuentes que lo proveen. Entonces, esto puede servir como filtro. Como podemos ver, acá hay vendedores de productos químicos, journals, diferentes fuentes. Entonces, esto puede ser un mecanismo de filtrado. A lo mejor queremos únicamente información de empresas químicas, entonces seleccionamos acá. Es una posibilidad. Entonces, como nuestro interés es buscar información sobre la glucosa, en esta ventana comenzamos a escribir. Como podemos ver, hay un mecanismo de selección. Nosotros buscamos la glucosa, acá está. Entonces hacemos clic sobre glucose y nos lleva a una página donde tenemos la información preliminar. Acá tenemos los diferentes nombres. Entonces, si es lo que estamos buscando, hacemos clic y acá nos lleva a la de glucosa, donde acá tenemos todo un listado de información, como podemos ver es bastante larga, que cada uno de estos nos lleva a un sector particular de la página. Bueno, para ingresar a la glucosa entonces hacemos clic sobre el ítem. Acá tenemos toda una lista de los temas que se tratan sobre esta base de datos. Nos vamos a concentrar ahora en este recuadro que son los datos principales. Acá tenemos un número que corresponde a la base de datos y después tenemos la estructura 2D y 3D. Estas estructuras, si hacemos clic sobre la estructura, nos lleva a una interfaz donde tenemos algún grado de cambio. En la forma básica muestra los hidrógenos y digamos con barras y círculos, pero podemos cambiar a otros formatos, por ejemplo, y sacarle los hidrógenos si es que lo deseamos. Vamos a volver al original. Y después tenemos una animación, que si lo ponemos en marcha podemos verla en otras posiciones. Si volvemos hacia atrás, bueno, luego tenemos dos datos
importantes antes de entrar en el compuesto, que son la fórmula molecular, cantidad de elementos, calidad y cantidad de elementos, los sinónimos más comunes, por supuesto que, como podemos ver, hay muchísimos más en sinónimos. Acá tenemos el peso molecular y acá una breve pero valiosa descripción del compuesto que es muy importante tener en cuenta. Acá en la lista de contenidos tenemos, por ejemplo, un ítem muy importante que son las propiedades físico-químicas. Si hacemos clic acá, nos lleva a las propiedades físico-químicas. Tenemos un grupo de propiedades que son propiedades obtenidas por computación a través de modelos de simulación. Varias propiedades. Y después las propiedades experimentales, que pueden ser más abundantes o menos abundantes según los compuestos. Acá tenemos, por ejemplo, el punto de fusión, 146 grados, y acá tenemos explicaciones que son muy interesantes. Acá nos explica que el punto de fusión para cuando trabajamos con alguna propiedad que no, estamos buscando alguna propiedad que no conocemos. Acá tenemos el ítem registros relacionados. Esto es bastante interesante porque nos hace una búsqueda de compuestos que estén de alguna manera relacionados con el que estamos estudiando. Acá, como siempre, tenemos una explicación. Por ejemplo, si hacemos clic acá, nos dice bueno, que hay uno, por supuesto es uno solo que es idéntico, que es la de glucosa, pero después tenemos más de 1000 compuestos que tienen similaridades químicas. Acá tenemos una descripción de la cantidad de registros que encontramos con alguna con alguna similitud. Y en el ítem categoría, sustancias por categoría, acá tenemos muy interesante el ítem este que son quienes lo comercializan. Si hacemos clic acá, tenemos una serie de compuestos, de compañías que podemos investigar, por ejemplo. Viendo acá, nos dice que es una JIH, es una compañía china que provee compuestos químicos, nos da la localización, la página web y detalles que son de utilidad para el caso que tengamos que obtener el compuesto que necesitamos. En el ítem Drug and Medication Information tenemos el uso farmacéutico fundamentalmente, con una descripción que tenemos acá. Y acá en FDA Label hallamos una descripción muy amplia sobre la preparación, el modo de uso, contraindicaciones, precauciones. Acá, como podemos ver, las dos preparaciones disponibles son 5 o 10%, en qué volúmenes viene preparado, que viene en un container flexible, cuántos gramos por litro tiene cada uno, la osmolaridad, el pH nominal y el contenido calórico, entre otra información que hallaríamos en este sitio. Tenemos un ítem específico para aditivos e ingredientes de comidas. Acá nos hace referencia en qué alimentos podemos encontrar el compuesto que estamos estudiando nosotros, en el caso particular que es la glucosa. Acá tenemos un listado que lo podemos organizar, por supuesto, descargar como siempre, pero supongamos que nos interesa conocer su contenido en la naranja. Hacemos clic, acá nos da un listado más acotado en el que figura Orange y acá tenemos el cítrico. Hacemos clic y esto nos lleva a otra base de datos que es FoodDB, una base de datos de Canadá. Y
donde tenemos una base de datos útiles para cuestiones nutricionales, donde tenemos descripción del alimento que estamos trabajando. Y acá tenemos un dato muy interesante que es la composición. Entonces acá en la composición, como nos llegó hasta acá, es porque este alimento tiene que tener glucosa. Y si lo buscamos, acá lo tenemos bajo uno de los nombres, beta D glucopiranosa, donde nos dice que en promedio, esta columna, este es el rango, que evidentemente cuando es así es porque debe haber una sola medición, es 2.360 miligramos por cada 100, o sea 2,3 gramos por cada 100 gramos de fruta. Y acá tenemos una referencia que si hacemos clic, acá abajo tenemos la referencia en la que podemos acceder. El ítem Pharmacology and Biochemistry tiene dos cosas interesantes. Tiene por un lado la farmacodinámica, es decir, qué efectos o qué funciones cumple el compuesto que nosotros estamos analizando dentro del organismo en particular. Acá tenemos una descripción. Y también tiene la contraparte que se llama farmacocinética, que es lo que nuestro organismo hace con el compuesto en particular. La farmacocinética la encontramos más acá abajo, donde va por ítem. Por ejemplo, acá tenemos descrito cómo es la absorción, cómo es la distribución y cómo es la excreción. Es decir, básicamente esto falta el metabolismo, pero esto sería la farmacocinética del compuesto en particular. Acá tenemos, como podemos ver, la vía de eliminación, el volumen de distribución, el clearance. Y acá tenemos el metabolismo, que está relacionado con lo que estábamos estudiando. O sea que acá tenemos también información respecto a los procesos metabólicos, vida media, mecanismo de acción. Y acá tenemos después un listado, la parte química, de las reacciones químicas, donde encontraremos seguramente las reacciones químicas del metabolismo que estamos estudiando. Acá tenemos cada una de ellas, por ejemplo, la hidrólisis de la lactosa, por hacer mención a una de ellas. Si hacemos clic sobre ella, esto nos lleva a otra base, nos lleva a otra parte de la base, donde tenemos el compuesto sobre el cual hicimos clic. Acá tenemos, y si queremos habíamos hecho clic sobre lactosa, si hacemos clic sobre la reacción, acá nos lleva también a otra base de datos donde tenemos más detalles sobre la reacción. Como podemos ver acá, el agua más la lactosa nos da una molécula de glucosa y una de galactosa. Acá tenemos datos relacionados a otras bases también. Además de la reacción, tenemos datos sobre las enzimas. A través de la base UniProt podemos acceder a enzimas, que acá nos indica que hay 4. Acá tenemos la lactasa, que cataliza la reacción, y la tenemos para varias especies. También tenemos el número de enzima, y acá tenemos información sobre los participantes de la reacción. De la lactosa tenemos cierta información, del agua, de la galactosa y de la glucosa con alguna información. Referencias cruzadas a otras bases de datos, como vimos recién, entre la base que estamos ahora, REA, y las diferentes bases de datos. Y acá tenemos publicaciones que pueden ser de utilidad para corroborar cierta información que tenemos en la base de datos. Acá tenemos un ítem de los riesgos de su manejo, clasificado en este caso según la Agencia Europea de Compuestos Químicos. Como vemos acá, por ejemplo, para el caso de la glucosa en particular, las categorías dice que no ha sido clasificada. Después tenemos la toxicidad. Acá hay siempre tenemos un breve resumen de la toxicidad del compuesto, patologías que puede inducir, si tiene acción carcinogénica o no, y los efectos sobre la salud.
En el listado siguiente tenemos desórdenes asociados al compuesto que estamos estudiando con un buscador y acá podemos acceder a cada uno de ellos. Por ejemplo, si hiciéramos diabetes, acá tenemos diabetes mellitus, tipo 1 o tipo 2. Acá nos lleva a la diabetes mellitus tipo 1, donde podemos tener información sobre esta patología. Bueno, un ítem muy importante en la base PubChem es la literatura. Acá vemos referencias consolidadas, acá podemos hacer una búsqueda. Por ejemplo, si estamos buscando glucosa, nos seleccionará los archivos. Como podemos ver, una gran cantidad de páginas que nombran a la glucosa, por supuesto la selección. Pero mucho más importante, acá tenemos un vínculo a la National Library of Medicine, que son referencias curadas, revisadas. Lo interesante es que están agrupadas por ítems. Por ejemplo, vemos efectos adversos. Entramos acá y tenemos, referido a la glucosa, efectos adversos. Una gran cantidad de trabajo, muchos de ellos con acceso completo. Y después tenemos referencias también agrupadas por editoriales. Acá, por ejemplo, tenemos Springer Nature, tenemos Glucose. Hacemos la búsqueda y tenemos trabajos con la cita para acceder. Por último, del listado, lo que vamos a ver que es muy importante son las patentes. Acá tenemos patentes que involucran de alguna manera a compuestos. Tenemos que hacer la búsqueda, aunque hemos seleccionado originariamente en este caso glucosa. Hacemos la búsqueda. Y acá tenemos, por ejemplo, un biosensor, acá hay otro biosensor, un equipo portátil de medición de glucosa, acá tenemos otro, que son de utilidad para ver qué descubrimientos y qué patentes existen. Vamos a ver información que podemos hallar en la base de datos Keck Compounds, que también tiene información sobre pequeñas moléculas, sobre compuestos químicos en general. Bueno, vamos a ver entonces la base de datos Keck Compounds. Para eso, desde un navegador vamos a ir a la base Keck, que es www.genome.jp. Mal escrito. Ahora sí. Entonces acá podemos clicar acá en Keck. Y acá tenemos un listado, como podemos ver, acá tenemos Keck Compounds. Si hacemos clic acá, acá tenemos un buscador. Por ejemplo, en el caso que estamos interesándonos, acá nos da un listado de las moléculas. Acá tenemos el nombre, donde está resaltado justamente lo que hemos buscado. Si nos está interesando justamente el caso de D-glucosa, que acá es el segundo, hacemos clic acá y nos lleva a una descripción en la que tenemos los nombres, la fórmula, los pesos moleculares. Como podemos ver, es información compartida con otras bases, reacciones en las que participa, rutas metabólicas en las que participa, enzimas que la utilizan, y hay link a otras bases de datos. Pasaremos ahora a ver brevemente el manejo de la base DrugBank, que contiene información, como el nombre lo dice, fundamentalmente sobre drogas y también pequeñas moléculas. Vamos entonces a abrir la base DrugBank, la podemos buscar directamente, o si tenemos la dirección www.drugbank.com. Acá podemos ver productos,
acá hay para uso comercial y para uso académico. Vamos a usar la de uso académico, que es gratuita. Acá tenemos la base, entonces comenzamos y acá hay una serie de explicaciones que uno puede utilizar. Si nosotros estamos buscando una sustancia, sigamos con la misma, glucosa. Acá nos va a dar, como todas las bases son muy parecidas, términos en los cuales aparece glucosa. Acá tenemos D-glucosa, que es la que estamos buscando. Al abrirla nos encontramos con información muy parecida a las otras bases de datos que manejan pequeñas moléculas. Acá tenemos la fórmula y interesante tenemos una breve descripción, un entorno, estructuras y demás datos generales. Después tenemos la farmacología, farmacodinámica, mecanismo de acción, volumen de distribución, unión a proteínas, metabolismo, o sea, es bastante completa, que en general repite o complementa otras bases de datos de pequeñas moléculas.